Continuamos. La sesión de esta mañana continúa con la intervención de Eva Parey, que viene de Barcelona y es una fotógrafa freelance, de nuevo, establecida en Barcelona, natural también de Barcelona, y especializada en el reportaje documental y en fotografía de viajes. También lo combina con la docencia y con ya todo tipo de encargos específicos que le hagan, ¿no? De formación es ingeniera, pero ejerce la profesión durante años hasta que decide dedicarse por completo a la fotografía. Tras iniciarse en esta disciplina, en la fotografía, en el año 2004, se especializa en fotoperiodismo y en ensayo social en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Cataluña. Actualmente se ha licenciado en Antropología Social y Cultural en la Universitat Rovira Virgili de Tarragona. Ella tiene una experiencia profesional muy amplia. De nuevo, vuelvo a repetir que no voy a estar aquí detallando todas las experiencias profesionales de cada uno de los ponentes, porque si no nos aburriríamos mucho, porque son muy largas y muy intensas, y que podéis acceder a ellas en el campus virtual, ¿no? Pero básicamente subrayaría como experiencia profesional que es una fotógrafa freelance que publica reportajes de carácter social, de actualidad, también de viajes, etcétera, en medios como el Periódico de Cataluña, Yodona, Zapica, Interview, Barcelona Metrópolis, revistas diferentes de diferentes partes del mundo, el Sunday Telegraph, el Daily Mail, Año Cero, Gara, entre otros. Tiene, vuelvo a repetir, múltiples exposiciones y proyecciones, y en cuanto a premios y menciones, pues lo mismo, tiene bastantes premios y menciones, y fue finalista en el Premio Internacional Luis Valtueña de Fotografía Humanitaria, que Olmo ganó. Y decir que es una joven reportera que a través de sus trabajos tanto nacionales como internacionales nos hablará de cómo fotografía y compromiso conforman un binomio que fusiona plasticidad, composición y creatividad con toda una serie de parámetros y comportamientos sociales puestos al servicio de la imagen y de la sociedad. Son palabras de ella. La fotografía comprometida revela, denuncia y sensibiliza con la finalidad de agitar conciencias y con la firme pretensión de querer cambiar una realidad determinada por considerarse injusta. El fotógrafo adherido a este género, según palabras de Eva, tiene un fin que va más allá de lo estético o del hecho de documentar una realidad fielmente, aunque no por ello descuida estos factores, por supuesto, imprescindibles y fundamentales en todo proceso de creación fotográfica. La cámara fotográfica es ese instrumento que permite al fotógrafo sumergirse en una realidad ajena para explorar la alteridad de cualquier individuo o grupo social en conflictos, sucesos o la propia cotidianidad ligada a una situación determinada, política, cultural o social. Parey ha realizado bastantes trabajos sobre la situación de doble marginación que afecta a muchas mujeres por el simple hecho de serlo, como en sus series, por ejemplo, Princesas en Venta o Las mujeres libres en Pakistán. En cualquier caso, lo mejor que podemos hacer, como siempre, es dejar que ella nos hable y que nos enseñe su trabajo y su visión del mundo y de la vida a través de la fotografía. Vamos a ver si me aclaro con esto. Hola. Vale. Bueno, antes de nada agradecer a la UCA y a Jesús el hecho de que hoy esté aquí con vosotros. Voy a hacer primero una reflexión sobre el contenido de la charla, que trata sobre el acto fotográfico y el compromiso, para luego pasar a hacer una serie de proyecciones sobre mis trabajos. Y a partir de ahí me gustaría que conforme voy haciendo las proyecciones hubiera cierto dinamismo entre vosotros y yo para que, bueno, todas aquellas dudas que tengáis
las podamos ir resolviendo en el momento más que esperar al final. Eso es lo que me gustaría a mí, ¿vale? Vamos a ver si lo conseguimos. Vale, a ver. Esto está muy lejos. Desde que existe la memoria fotográfica como testimonio de la realidad, más allá de los libros de la historia, las cosas no han cambiado mucho. Los males que asolan a la humanidad siguen siendo los mismos. Desigualdades que desembocan en pobreza y hambrunas hasta la muerte. Guerras por rivalidades por la tierra, etnia o religión. Pandemias fuera de control que arrasan con todo ser viviente. Desastres naturales que en apenas unos minutos destruyen todo aquello que fue construido durante años. La ambición de unos pocos, la corrupción, el afán de poder y la barbarie humana encabezan muchos de estos problemas que a veces se generan en conflictos. Para la población en general no queda más que la supervivencia, las migraciones y la esperanza de un mundo mejor. Hemos avanzado como sociedad, es indudable, pero todos los avances tecnológicos que se han producido no son al mismo nivel que a nivel humano o social. De hecho, los avances que se han producido son más a nivel paliativo que no preventivo. Los tecnológicos, en el peor de los casos, permiten generar el horror de una forma más eficaz y atroz. Así nos encontramos que los problemas de ahora siguen siendo los mismos que los de hace 30 años, universales, solo que han cambiado de lugar y de forma, en algunos casos persisten de forma perenne. El hambre, la incerteza y la desesperación siguen azotando a los de siempre, a las víctimas. Y nosotros, los fotógrafos, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Por dónde empezar? Mucho por hacer, ¿no? Ahí es donde uno tiene que hacer una reflexión personal de quién es, qué hace, qué quiere hacer, qué motivaciones tiene y, sobre todo, qué puede aportar. Es un poco complejo porque somos muchísimos que estamos trabajando en esto y entonces realmente tenemos que pensar sobre todo, aparte de lo que nos motiva, qué podemos aportar. Porque, como os decía antes, al final los temas todos son universales. Entonces, aparte de la elección del tema, que es importante también un poco el discurso que nosotros podemos aportar, ¿vale? Hay que hacer como una especie de yo por lo menos sé cómo trabajo, escojo un tema por unas motivaciones X y hago como una serie de indagaciones para ver qué enfoque se está dando del tema. Y a partir de ahí veo claro si tengo algo que decir, ¿no? Cuando veo que un discurso, sobre todo los medios de comunicación, hago un inciso, los medios de comunicación para mí son el canal más importante para llegar al público, al ciudadano de a pie, ¿vale? De hecho, para mí es uno de los canales para difundir mis trabajos más importante. Pero, a su vez, los discursos que generan cada uno de los medios, porque además, como comentaba Olmo, cada uno tiene una afiliación política y, por tanto, define un discurso determinado. Al final siempre van en la misma dirección y lo que nos muestran es solamente una cara de la realidad. Falta mostrar más caras porque la realidad es compleja, en realidad es bastante poliédrica. Entonces, en ese sentido, como os comentaba, detectar un tema, saber, sientes como una especie, yo os comento a nivel personal y yo creo que el resto de compañeros es lo mismo, sientes como una especie de llamada, hay algo muy fuerte dentro de ti que te impulsa a llevar a cabo este tema. Comentaba Olmo que nadie nos va a llamar para hacer un encargo, eso es así ahora en estos tiempos. Somos nosotros los que tenemos que pensar el tema, los que tenemos que asumir todos los riesgos que puedan haber. O sea, de ahí hay que hacer primero un estudio previo, a ver qué enfoque hasta ahora, qué se sabe de este tema, qué enfoque están dando los medios
o bien los media, televisiones, periódicos, quien sea. Incluso el imaginario popular es muy importante, ¿vale? Porque en el imaginario popular hay muchos estereotipos y, bueno, es una de mis luchas, aparte de luchar contra las desigualdades o las injusticias, también la de los estereotipos. Y ahí es donde uno de los canales que fomentan los estereotipos son a la vez los medios de comunicación, ¿vale? Entonces hay como ahí una dicotomía, ¿no? Importante, pero es bueno porque tú detectas, digamos, esa carencia, la trabajas, la presentas y tienes salida, porque estás mostrando eso, otra cara de la moneda. Entonces, ¿por dónde íbamos? Bien, lo que os comentaba, una vez que detectas el tema, aparte de documentarse, que me parece fundamental, por supuesto, uno tiene que hacer una valoración de los riesgos que está dispuesto a asumir, ¿vale? Si realmente está motivado por ese tema, estoy completamente convencida que vais a encontrar el modo de poder afrontar o de mirar de cómo paliar o cómo buscar planes alternativos para saliros un poco, ¿no?, frente al obstáculo que pueda aparecer. No hay historia, yo creo, no hay historia social ninguna que no suponga un problema en la hora de la ejecución. Y problemas los hay de todos los colores, ¿vale? Entonces, uno ha de estar preparado emocionalmente, psicológicamente, a encontrarse muchas puertas cerradas, y ahora no hablo ya cuando el trabajo está completamente realizado y uno intenta moverlo, no, me refiero durante la ejecución. Muchas veces te encuentras puertas cerradas porque por diversas razones, ¿no? Puede ser incluso porque no interese, ¿no? O sea, vaya más allá, ¿no?, de no interese. Si tú crees en ello, si tú crees en una idea y luchas firmemente por llevarla a cabo, seguro que vais a encontrar una forma de salir adelante, ¿vale? Lo que comentaba un poco, bueno, lo de que podemos aportar, importante. Está bien estudiar las carencias que hay, pero también es importante tener en cuenta los discursos que corren por ahí, ¿vale? Porque si se han creado, si se han construido, tendrán también sus motivos, ¿no?, sus razonamientos. Entonces, en este sentido, no debemos olvidar un poco lo que hay, explorar, ¿no? Yo animo, yo por lo menos la forma en que trabajo es muy exploratoria, ¿no? Intento, por un lado, documentarme, pero por el otro lado intento poner un poco la mente en blanco cuando me enfrento a un trabajo para estar dispuesta a encontrarme el descubrimiento, cosas que no me esperaba, y no tener una serie de prejuicios que condicionen lo que voy a hacer. Sí que es verdad que nos tenemos que posicionar, es muy importante, ¿vale? O sea, ahí es lo que el fotógrafo puede aportar, ¿vale? Su propia mirada, la crítica también, hay que intentar ser críticos. Pero a la vez, como os comento, las realidades son muy complejas, todo no es blanco ni negro, aunque nos lo intenten vender, y nosotros estamos ahí para mostrar lo que os decía, que la realidad es poliédrica y bastante compleja, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he observado, al menos del comportamiento del ser humano por defecto, es que hay un rechazo ante todo lo que supone diferente de nosotros. Es un concepto antropológico, es la alteridad, ¿vale? Hay un rechazo al otro. Y todo lo que es diferente a nosotros supone una amenaza. Como tal amenaza, intentamos mantenerla alejada de nosotros. Y bueno,
Pues muchas veces, en el fondo, no se exploran los verdaderos motivos de los comportamientos de los otros. Por eso vale la pena desprenderse de esos prejuicios, sumergirse en otras realidades y entender los verdaderos motivos. Muchas veces los actores principales de esas historias no son capaces de explicarte explícitamente, y menos en poco tiempo, porque hacen una cosa u otra. Es más, muchas veces hay como cierta incoherencia entre el discurso y lo que hacen. Y ahí es muy importante, y yo lo que intento cuando trabajo es hacer una labor importante de observación, aparte de hablar con la gente, de observación, para comprobar si realmente el discurso coincide con los actos, los hechos y el discurso muchas veces son diferentes. Entonces no podemos, por ejemplo, muchas veces lo que hace el periodismo de la prensa diaria, ¿no? Es, a ver, yo lo entiendo y lo defiendo y realmente lo necesitamos, ¿vale? La prensa diaria es necesaria. Necesitamos noticias cortas que nos describan, ha pasado esto de tal manera, ¿no? Es decir, informativamente. Pero es necesario conocer los motivos como se conocen a partir de la entrevista. Pues muchas veces los argumentos que te dan esos actores no son coincidentes con sus hechos y por eso vale la pena estar ahí no solo para preguntar, sino para observar qué pasa. Incluso esto en antropología se hace mucho. Yo, como os ha comentado Jesús, soy recién licenciada en antropología y utilizo bastante metodología de trabajo de antropología. Y en ese sentido, no te limitas a hacer una pregunta una vez, sino que la preguntas muchas veces de diferentes maneras para ver si realmente lo que te cuentan es real o tiene muchas connotaciones, ¿no? Y de ahí vas atando cabos y vas sacando tus propias conclusiones. Luego tú tienes la labor, digamos, de comprobar la veracidad de esa información. Igual la prensa no es el mejor medio, como os comento, porque la prensa en sí, incluso yo misma, siento una carencia muy fuerte porque cuando quiero, yo escribo los textos también, aparte de las fotos hago los textos y lo que nos dan de espacio, lo máximo son 10.000 caracteres. 10.000 caracteres son 3 folios y medio y eso no es nada cuando tienes tanto y tanto y tanto que contar. Entonces te ves haciendo ahí unos recortes y unas cribas de información tremendas, ¿vale? Entonces, va muy bien, yo me documento también a partir de trabajos antropológicos, sociológicos, etnológicos, históricos y eso. O sea, últimamente he empezado a hacer eso, a contactar con gente del sector, con investigadores sociales, humanistas, para que me transmitan también un poco su experiencia, que además su labor, al contrario que estos trabajos cortos de periodismo, su labor igual es hacer una disertación sobre un concepto durante años, lo cual les supone entrevistar a un montón de personas y de ahí sacan unas conclusiones. Entonces, en este sentido, va muy bien hablar con estas personas. Vale, no me enrollo más con esto, luego seguramente volveré porque es recurrente. Os quiero hablar un poco de lo que es el acto fotográfico. Os he comentado que a mí me mueve principalmente... Yo, por lo menos, cuento como trabajo, hay ciertas temáticas que veo. A ver, a mí tengo una especial predilección en la supervivencia, inmigración, género, tradición y religión. Estos son, digamos, mis 5 grandes temas. Los abordo de una manera diferente según cada tema, porque puede ser que un tema englobe muchísimos de estos conceptos, ¿vale? Entonces, aparte, digamos, de esta llamada a la hora de enfrentarme a un tema, hay algo que a mí es realmente, y os lo digo, yo siempre digo que esto es puramente egoísta, luego lo supero, pero es el acto fotográfico. El acto fotográfico le pasa a mucha gente, lo he hablado, es el hecho de estar ahí. Es un concepto que tiene muchísimas connotaciones. Tú vas con tu cámara, a ver,
a ver, que lo explique bien porque me puedo enredar porque hay muchos factores implicados. Un poco lo que os quería comentar antes. Tú, por un lado, vas con tu cámara, ¿vale? Te presentas frente a la gente con la que quieres trabajar, les explicas tus motivaciones y lo que pretendes hacer con ese tema. Muchas veces yo, en mi caso, al ser freelance, no puedo prometer lo que va a pasar con ese tema. No puedo hacerlo, es que no quiero hacerlo, porque no quiero crear falsas expectativas, ¿vale? Debo decir que realmente los temas, prácticamente todos les he dado salida, pero igualmente yo no quiero prometer esto, porque estamos en un contexto de crisis y de verdad cuesta mucho dar luz a los temas. Pero bueno, entonces tú te presentas, explicas lo que quieres hacer, depende del ámbito en el que te metes, adoptas un posicionamiento u otro. Cuando es un ámbito familiar, yo trabajo mucho con las familias, a mí me interesa mucho eso, lo familiar, cómo afecta la problemática X determinada a las familias, que al final es lo que somos, ¿no? Personas con familiares y a nuestra cotidianidad. Entonces, cuando trabajas con familias, tú no puedes llegar y decir, hola, soy periodista, voy a venir aquí 2 horas, te voy a hacer unas fotos mientras haces esto, luego me voy a ir y voy a intentar colocarlo. Yo, por lo menos, no trabajo así, soy incapaz, ¿vale? Eso, para mí, son personas, ante todo. Me presento como lo que soy e intento establecer una relación cordial, no hay pretensión de hacer amistad. Debo reconocer que desde que llevo trabajando me he ganado muchos amigos, y además de diferentes culturas que he conocido en Barcelona, que es donde trabajo, y gracias a ellos y sus contactos luego me han permitido viajar a los países y entender las realidades que los mueven a nuestro país, ¿vale? Pero bueno, yo voy un poco, digamos, como de una manera muy llana, muy transparente. Yo soy esta persona, hago esto, tampoco oculto nada, ¿vale? Os digo, pues mira, yo colaboro con tales medios, es posible, si hay suerte, que este tema pudiera salir en tal medio y otro, pues los cito, ¿no? Y incluso puedo llevar alguna publicación para que vean lo que hago. Más me presento siempre con la cámara en mano, que vean que soy fotógrafa, aunque quizás al principio no haga fotos, porque me parece muy importante ganarme la confianza de la gente. Cuando trabajas tan cerca, ¿vale? Cuando la proximidad, trabajar con el gran angular, que es como yo trabajo, yo creo casi todos los fotógrafos de carácter social o fotoperiodistas estamos trabajando todos con el angular, entonces te acercas muchísimo, porque en el fondo la manera de transmitir mejor las situaciones de las personas es así, ¿no? Con la proximidad, ¿no? Un poco la filosofía de Capa, ¿no? Que decía, si la foto no es suficientemente buena es porque no estás lo suficientemente cerca. Es verdad, también es bueno que hay que tomar distancia, ¿vale? Pero bueno, yo ya sabiendo que tengo la tendencia a trabajar cerca de las personas, que las personas tenemos un espacio vital y que en el momento que te metes dentro de ese espacio vital estás haciendo una agresión, una especie como de usurpación, intento que haya como cierta afinidad, que se sientan cómodos, ¿vale? Es la única manera de poder trabajar. Vale, entonces, lo que os decía, vuelvo otra vez a lo del... no, espera, no, ¿ves? Ya me voy. Entonces, es verdad que me presento como fotógrafa, es verdad, según el caso, me puedo presentar como fotógrafa, fotoperiodista o antropóloga, o todo junto, ¿vale? Sí, ¿por qué no? Es verdad que si voy igual a entrevistar a un etnólogo, pues le digo, yo soy antropóloga y hablamos un poco de tú a tú, ¿no? Pero también le explico que la entrevista va a ser para un periódico, ¿no? Con lo cual, o sea, todos sabemos de qué va la cosa. Pero también es verdad, como os comentaba, que al trabajar con personas, ellos son tus actores, ellos son voces invisibles hasta ese momento, tú te conviertes en una especie de altavoz, ¿vale? Les das vida, les das voz, luz, y iluminas, das forma a su historia y sabes que esas historias, compartirlas, van a ayudar a otras personas que pueden estar en su situación o pueden ayudar a sensibilizar, a concienciar, reflexionar, que es un poco, por lo menos, una de mis aspiraciones dentro de lo que es la fotografía en este ámbito.
Entonces, en ese sentido, reconozco que para mí la reciprocidad es muy importante. A mí no me basta con llegar allí y decir, bueno, hola, muy buenas, vengo aquí a hacer esto y adiós, hasta otra, ¿no? No, yo no trabajo así. O sea, es buenas, yo soy fulana, soy mengana, yo les hablo también de mi vida, creo en el intercambio cultural. Lo que sí que intento buscar puntos en común. Yo creo que por más diferente que sea una persona que esté ante nosotros, siempre hay puntos en común y mi labor es encontrarlos desde el principio. En el momento que sé que una persona es como he vivido yo a nivel personal, la verdad es que he vivido muchísimas cosas, tengo experiencias bastante intensas, entonces en ese sentido siempre puedo tirar de mi biografía para compartir alguna experiencia. Eso además también me ha ayudado a empatizar mucho con su situación y ellos yo creo que lo notan y entonces en ese sentido se te abren las puertas, ¿vale? Y a partir de ahí puedes empezar a trabajar. Pero como os digo, una forma paulatina. A ver, todo depende también del plazo de tiempo que tengas. Si estás de viaje, por ejemplo, realmente vas a contrarreloj, ¿no? Porque tienes un billete de ida. Yo, por lo menos, ¿vale? Yo tengo cargas familiares y no me puedo plantear cogerme un billete de ida y bueno, ya veremos cuando vuelvo. No, yo no me lo puedo plantear. O sea, cojo un billete, más o menos hago una previsión del tiempo que voy a necesitar para desarrollar esa historia. Intento, por supuesto, todo lo que sea establecer contactos y dejar claro lo que voy a hacer. Si lo puedo hacer desde Barcelona, mejor que no llegar allí y igual encontrarme un portazo, ¿sabes?, en pleno terreno. No. ¿Vale? Lo que os decía un poco, minimizar los imprevistos, no los riesgos. Otra vez, a ver, no te queda más remedio, ¿sabes?, que decir, bueno, pues me presento en persona y lo que tenga que ser será. También, también la improvisación, por lo menos es una de las herramientas que yo utilizo bastante. Y yo creo que todos, en el fondo, establecemos un plan A, plan B, plan C y plan D, ¿vale? Y a veces te encuentras llegando al plan D, a veces. Vale. ¿Veis? Ya me voy un poquito. Bueno, lo que os decía, pues un poco eso. Estaba hablando de la reciprocidad. Yo, por mi parte, para mí es importante, si puede ayudar, sobre todo cuando trabajo con inmigrantes que están aquí, están muy perdidos, no conocen cómo funciona nuestra sociedad, cómo funcionan las instituciones y tal. En ese sentido les intento ayudar y a mí me parece un poco como una moneda de intercambio. No espero nada, o sea, a mí me parece lógico. Yo pienso que cada uno tiene que actuar un poco con respecto a sus principios, a su integridad y a la honestidad. La honestidad es vital, pero bueno, luego cada uno con sus principios, su forma de trabajo. De todas maneras, yo os digo que ya, o sea, hay historias que voy en plan periodista total, ¿vale? Y que digo, oye, mira, tengo que hacer esto y yo qué sé, ahora, por ejemplo, el último viaje que hice en India, yo iba a hacer mi historia, la mía, la que yo quería, que era la de los fieles bañándose en el Ganges, el ritual y tal, pero tenía claro que había una carencia y un desconocimiento muy fuerte sobre la posición de la mujer en India en cuanto a materia espiritual. Y eso lo tenía que sacar, para mí era una obligación, aunque luego gráficamente, por falta de tiempo, lo resolví más periodísticamente que otra cosa, es decir, me limité a hacer unos retratos rápidos, de estos que funcionan muy bien para mostrar en prensa y ya está. Entonces, esa parte, que es la que quizás menos disfruté, pero que es importante, y de hecho es lo que he publicado, ¿vale? Pues ahí sí, me contraté un fixer, fuimos, hicimos las entrevistas, pim, pam, pum, y ya está. Pero el resto, mi movida, que era lo que a mí me llevó allí, era el ritual en el Ganges. Y eso es lo que hice, ¿no? Y entonces, por ahí igual un mismo trabajo lo desbrozas y una parte va a un lado, otra parte va a otro. Eso también está bien, ¿no? Cuando hacéis una historia, pensar... ostras, pues ya que estás ahí, igual puedes hacer, no limitarte a hacer las fotos que tú querías hacer para tu tema. Yo en este sentido soy, bueno, un poco práctica. Entonces, si puedes aprovechar para hacer otras fotos que te pueden servir, pues desde eso, como para un reportaje de viajes, como para hacer un tema de entrevistas de las mujeres santas de la India, pues adelante, aunque lo mío sea la catarsis que tienen los fieles cuando están haciéndose el baño y las purificaciones, ¿vale?
Bien, pasamos al acto fotográfico. Vale, lo que os comentaba, el acto fotográfico se habla poco, pero está ahí, es algo maravilloso. No sé si, supongo que muchos habréis leído a Susan Sontag, el ensayo de Evangelios fotográficos habla sobre esto y además muestra todas las caras del acto fotográfico. Entonces, el acto fotográfico es la captura en sí. De por sí, a ver, hay, digamos, dos polarizaciones muy opuestas, que son, por un lado, aquel que concibe el acto fotográfico como la captura de la realidad bajo un ideal, o sea, bajo la completa objetividad, ¿vale? Hay quien cree que eso es posible, ¿eh? Yo no. Y yo creo que ninguno, pero bueno, hay quien cree eso. Y luego el caso contrario, muy interesante, por cierto, en el que yo creo, es el que el fotógrafo cuando retrata se autorretrata. Y en el fondo, cuando nosotros los freelance estamos escogiendo historias, estamos completamente implicados. Y ese es el motivo por el que cogemos un tema y a pesar de que nos cierran 1000 puertas y tenemos tantos problemas, tiramos adelante, porque en el fondo creemos en ello, porque hay algo de nosotros en ello, ¿vale? Que es un poco las cuestiones que comentaba al principio de esas cuestiones un poco filosóficas de quiénes sois, qué hacéis, por qué lo hacéis, va un poco en esa dirección, porque en el momento que vosotros detectéis lo que queréis hacer, probablemente vais a encontrar que hay una relación o con vuestros ideales, creencias o principios o con vuestras vivencias o todo mezclado. Entonces, eso va a ser vuestro motor y vais a ser imparables, ¿vale? Entonces, creer en el trabajo propio es lo más importante. En el momento que no lo tienes claro y tal, pues es importante, yo digo, cuando abordo un tema, hacer como unas primeras incursiones exploratorias, le llamo yo, ¿no? Un poco, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo tengo esta preconcepción, lo tengo claro y tal, pero luego, ¿cómo me siento, no? ¿Cómo va esto? A ver, la frustración, no sé si alguien os ha hablado de la frustración, pero la frustración forma parte de nuestras vidas, ¿vale? No solo las satisfacciones, la frustración. Y, por tanto, tenemos que desarrollar una tolerancia a la frustración bastante grande. Y para ello, como os decía, si tú crees firmemente, pues bueno, las vas encajando. Además, como tenemos un montón de ejemplos de celebridades, ya no hablo de fotógrafos, sino de celebridades que a lo largo de su vida han intentado 1000 cosas, no les ha salido, pero como creían fielmente, han seguido insistiendo y lo han conseguido, pues eso, por lo menos a mí, me impulsa a seguir adelante y de momento pues no me quejo, aquí estoy, ¿vale? Entonces, sigo con el acto fotográfico. Vale. Hay una actitud, yo creo, y que lo niegue, bueno, no sé, a mí me parece obvio, hay una actitud como muy depredadora cuando hacemos fotografías, ¿vale? Hay un deseo incontrolable de querer poseer, atesorar esa realidad dentro de la cámara, que se imprima ahí, ¿no? En el material fotosensible, de que llegues a tu ordenador, lo puedas ver. Eso yo creo es lo primero que nos mueve, ¿vale? Luego, por otro lado, la cámara, que es maravilloso. Fijaos que muchísimos fotógrafos, yo creo la gran mayoría, trabajamos con reflex. No es solo por el tema de las ópticas y tal, no, es por el visor. Es porque miramos por el visor. Y en el momento que nos ponemos la cámara delante de la cara, así, que nos tapamos, en realidad nos estamos ocultando. Y bueno, es como una especie de coraza, ¿no? A través del objetivo nos sumergimos dentro de esa realidad, que además el objetivo la amplifica de una manera tal que tú estás dentro completamente, aunque en ese momento solamente seas un testigo, pero tú estás dentro. Pero por otro lado, esa cámara supone un muro, no solo para ti psicológicamente, porque muchas veces lo que retratas es tan duro que realmente necesitas ese muro para poderte proteger, ¿vale? Sino también ese muro es bueno para los que están al otro lado, para que no se sientan invadidos, ¿vale? El hecho de que tú estés agazapado de la cámara. Bien, a ver,
continúo un poco, creo que todo esto ya lo he dicho. Pasaría ahora ya un poco al compromiso y luego ya pasaríamos a las proyecciones y entonces vamos comentando un poco, digamos, cómo he enfocado cada uno de los temas y tal. Vale, entonces, el compromiso. Esto del compromiso, a ver, es algo inherente al fotógrafo que decide por retratar algo social. De una manera o de otra se compromete, ¿vale? ¿Qué grados de compromiso hay? Es bastante complejo, ¿no? Ahí, bueno, existe un poco el mito, la leyenda, ¿no?, de que el fotógrafo aspira a cambiar la realidad. Es cierto, al principio pasaba, es verdad. Sí, a principios del siglo XX pasaba. Muchísimos fotógrafos consiguieron cambiar la realidad. También es verdad que los contrataban para eso, los contrataban para que documentaran y a partir de sus fotografías poder cambiar la realidad, ¿no? Por ejemplo, comentaba Olmo la crisis de la Gran Depresión del año 29 en Estados Unidos. Dorothea Lange y el resto de compañeros que fueron contratados por la Farm Security Administration, también Walker Evans, se encargaron de retratar a los jornaleros que estaban tirados, literalmente, ¿vale?, en los campos. Aquellas fotografías cambiaron la realidad de aquellas personas, pero era porque estaban contratados por un departamento para ayudar, ¿vale? Muchas veces el problema que tenemos los freelance es que como hacemos nuestro tema por los motivos que os acabo de dar, pues realmente nos falta esa parte. Estos organismos hoy en día no existen. ¿Por qué? Pues porque estamos bombardeados por 1000 imágenes, millones al día. Entonces parece que no es necesario, da la sensación que no es necesario, ¿no? Pero en aquella época sí se cambiaban las cosas. Lewis Hine, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? Más actual tenemos pues al corresponsal de guerra, a James Knightsway, que bueno, ha conseguido efectuar el cambio, ¿no? En el sentido, sobre todo, él dice, a nivel de conseguir ayudas y fondos para intervenir, para ayudar a las personas afectadas por los conflictos bélicos, las víctimas. Entonces, un poco uno tiene que plantearse, dentro del tema que decide trabajar, hasta dónde puede llegar, ¿vale? Y entonces uno se va poniendo, yo en mi caso pues empecé un poco con unas aspiraciones básicas, en el sentido que mi intención era difundir, llegar al máximo público posible y un poco con la idea de, bueno, si consigo cambiar la forma de pensar de una sola persona, a mí ya me vale. Luego he comprobado que ayudas a reflexionar y a cambiar a más de una persona. Y eso es una satisfacción. Pero llega un momento que cuando estás metido demasiado en una historia, hay una cosa que se llama impotencia, ¿vale? Y entonces ya no te vale con ser testigo y explicar lo que pasa. Necesitas ver que realmente se está produciendo un cambio, ¿vale? Entonces ahí, de alguna manera, tienes que infundir al cambio. ¿Y cómo es? Para mí, yo lo veo claro con la intervención social, ¿vale? Luego os hablaré del programa Revela, con el trabajo Nómadas a la Fuerza, que es lo que realmente para mí ha culminado, ¿vale? Que llegar a constituir un cambio. Lo que pasa que ese cambio también me ha generado una frustración de la que os hablaré, ¿vale? No me quiero anticipar, ¿vale? Bueno, yo creo que esta parte más o menos ya está. Yo pasaría a las proyecciones y entonces, bueno, yo creo, a mí me parece que es interesante que os comente un poco, no solo lo que pasa, sino cómo he enfocado yo ese trabajo. Y bueno, entonces a mí lo que me gustaría es que después de cada proyección, si os parece, ahora voy a mostrar el trabajo de la diáspora romaní, que lo empecé en el año 2009 con una familia gitana rumana que vivía a las afueras de Barcelona, y digo vivía porque ya no están, los echaron de allí, pero bueno, forma parte de su día a día. Y empecé a documentar sus vidas en Barcelona, luego eso me llevó, es una familia, bueno, pues típica gitana, con muchísimos miembros, está regentado por una matriarca, en este caso a mí, por ejemplo,
veo que me tiran mucho las historias en las que la mujer tiene un papel importante y la matriarca, en este caso Joana, bueno, constituye una matriarca en toda regla. Tuvo 18 hijos, actualmente viven 15 y estos hijos están dispersos por Europa, por diferentes emplazamientos, principalmente Barcelona, Francia, así fijos, Barcelona y Francia. Hay como varios hijos agrupados en diferentes lugares, ¿no?, donde ellos se establecen descampados. En Barcelona, por ejemplo, lo de las roulottes no se lleva, ¿no? Entonces igual encuentran un descampado y se construye una chabola o ocupan una fábrica. En cambio, en Francia lo que se llevan son lo de las roulottes, ¿no?, estar acampados y tal, con las caravanas. Pero luego hay otros lugares en donde van itinerando un poco más, pero al final acaban moviéndose entre Barcelona y Francia. Entonces, os digo, empecé un poco pues, a explorar esta realidad. Yo llevaba tiempo trabajando con gitanos en Barcelona, bueno, había hecho el trabajo de vidas gitanas y también le había dado un enfoque familiar. Lo mismo había hecho también una triangulación entre 3 barrios, una familia que estaba establecida en 3 barrios y me parecía súper interesante que a partir, por un lado, de lo que es la cultura propiamente gitana y los diferentes barrios y las condiciones en las que en cada barrio vivían, contrastar un poco cómo ellos se adaptan. Me interesa mucho, como os comentaba, la supervivencia y la adaptación al medio del ser humano. Entonces, bueno, aquel trabajo un poco cuando lo acabé, que en realidad sí, lo acabé, me quedé, luego continué con un trabajo sobre bodas gitanas en Barcelona, que sigo haciendo, aunque no lo tengo colgado en la web, porque es un trabajo que me genera muchos conflictos éticos, porque como mujer me permiten entrar en los ayuntamientos y tengo algunas fotos que son un poco fuertes y aunque tengo el permiso, de momento no me atrevo, de momento reciente, como para coger y ofrecerles mostrar esas fotos. Aunque me dieron el permiso, igual cuando vean las fotos, igual prefieren que no se muestren. Entonces, como no tengo prisa, por ejemplo, con este trabajo, pues voy haciendo y cuando llegue el momento contactaré con todas las personas y entonces pondré las cartas boca arriba y explicaré lo que quiero hacer, pero ahora no es el momento. Entonces, bueno, en lo que os comentaba, en 2009 yo seguí trabajando, pero en este caso ya con esta familia rumana. Entonces, si os parece, vamos a ver un poquito de fotos, que hablo demasiado, y luego vuelvo a hablar y vosotros preguntáis, ¿vale? Empezamos con el trabajo de Barcelona para que veáis un poco la progresión, ¿vale? Ah, vale. Genial. ¿Sí? Me he pasado, ¿no? Perfecto.
Bueno, una de las cosas que a mí me impulsó para realizar este trabajo eran los titulares de los periódicos. Todo lo que se decía sobre los gitanos rumanos tenía que ver con robos, todo, absolutamente todo. Lo que decimos, ¿no? Lo del titular, los estereotipos, ¿no? Hasta el punto que realmente, o sea, hay un miedo ciudadano hacia estas personas. Es muy importante esto, porque además yo estando con ellos he vivido temporadas con ellos. Y es curioso porque ellos también nos tienen miedo a nosotros, el mismo pavor. Es muy curioso pasar al otro lado. Entonces, pues eso me motivó muchísimo. Luego, por otro lado, me atrapó al principio la idea, era 2009, la crisis ya había empezado, pero todavía no está afectando a la mayoría de la sociedad. ¿Vale? Solamente afectaba a unos pocos, no era tan visible, todavía incluso estaba negando, ¿no? Entonces, la ruta esta de los contenedores, ahora que estamos ya todos tan acostumbrados, ¿no? Un mismo contenedor se abre 200 veces al día por diferentes personas de todas las procedencias, incluso podría ser nuestra propia vecina, ¿no? De aquí, catalana, andaluza, madrileña, da igual. Porque ha llegado al final a todos los niveles, pero en aquel momento solamente estaba afectando a los inmigrantes. Entonces, bueno, yo empecé un poco a hacer este trabajo explorando cómo ellos se ganaban la vida como chatarreros, sus técnicas de trabajo y tal. Luego me di cuenta que es que en realidad era lo menos importante. O sea, ellos tenían una limitación para acceder al mercado laboral normal y, por tanto, pero no solo aquí, la tienen en su propio país. Que esa era la gracia, o sea, vincularlo con el éxodo gitano-rumano. Entonces ya me empecé a centrar un poco más pues, en sus carencias a todos los niveles, ¿vale? Lo que implica, sobre todo, pues estar desplazado, ¿no? Cómo dejar a los niños, por ejemplo, en Rumanía y estar trabajando aquí. Toda la problemática que tienen, porque es que viven al margen completamente, porque viven en pisos ocupados o en lugares ocupados y la policía constantemente les está acosando para que dejen ese lugar, pero es que su planteamiento de vida no puede ser de otra manera si no es estando en un sitio sin tener gastos, ¿vale? Pues incluso a entender un poco cómo, pues históricamente, o sea, a través de esta familia, pues viendo un poco la tradición familiar de sus actividades y lo que habían hecho. Vale. Como os comentaba, los hijos de la matriarca, Joana, están dispersos en diferentes lugares. Entonces yo ya empezaba a tener mucha curiosidad por cómo se organizaban en otros lugares que no fuera Barcelona. Y bueno, pues decidí viajar a Francia, donde estaban, en Lille, y viajé con los miembros de esta familia, porque hubo un momento, al principio ellos tenían muchísima desconfianza en mí. Seguramente le pasa a muchos fotógrafos, a mí me pasa, no entiendo por qué, pero me pasa. Hoy voy vestida muy formalita, en general voy muy informal, y siempre me toman por una secreta, ¿vale? Por una policía secreta. Entonces, pues al principio, aunque vas pues como muy llana, muy abierta, preocupándote por todo el mundo, hay desconfianza y hay quien te lo acaba diciendo, tú eres policía. Dices, no, por Dios, no soy policía, yo soy al otro lado, ¿vale? Pero al final lo tienes que demostrar también, y eso se demuestra, con el tiempo todo se demuestra. Llegó un momento que esta familia me adoptó a mí y yo los adopté a ellos también como familia putativa. Entonces nos fuimos a ver a los familiares a Francia. Esto en un contexto que, bueno, pues a mí me parecía interesante ir, ¿por qué no? Sarkozy acababa de anunciar las expulsiones en Francia y, bueno, me parecía el mejor momento para ir allí. Nos fuimos en coche y llegamos, bueno, estuve en varios campamentos viendo cómo vivían y yo un poco me iba con la pretensión de retratar su cotidianidad. La forma de trabajo que tenían allí es completamente diferente de la de Barcelona y entonces iba un poco con esta pretensión, pero las expulsiones fueron demasiado inmediatas y nos pilló a nosotros, yo lo viví,
Yo lo viví además con mucha pena. Yo no os lo he dicho, yo soy una fotógrafa de retaguardia, de esas que cubren la parte trasera, ¿vale? Ya hay muchos fotógrafos en la parte delantera cubriéndola. La cola también hay que cubrirla, también es importante. Ellos también son invisibles. Entonces, bueno, estando allí, pues nada, empecé a vivir las expulsiones, la policía llegaba allí, les daba un ultimátum de 24 horas, muchos no se iban, llevaban 3 años viviendo allí, hijos, hostia, es que vengan y te digan a ti ahora en tu casa que tienes 24 horas para irte, pues igual te resistes un poco, ¿no? Pues sí, en 24 horas se presentaba allí la policía, te cargaban el coche y te llevaban así, a la frontera de Bélgica, y allí te dejaban y te espabilas en Bélgica. Esta era una opción. Con esta opción no te fichaba la policía, tenías la suerte de que no estabas en los registros policiales de Francia. Luego tenías la otra opción, suculenta para algunos, que es que te dan un billete de vuelta a tu país y te fichan. Entonces, como estás fichado, si tú vuelves eres un delincuente. Todo eso es ilegal, se llama discriminación, se llama violación de los derechos humanos, ¿vale? Pero ellos no lo saben, no tienen representantes. Viven en la completa ignorancia, no tienen la culpa, ¿vale? Estamos condicionados a donde hemos nacido, nosotros somos afortunados, tenemos acceso a muchas cosas, ellos no. Entonces, pues bueno, en el caso de la familia con la que yo estaba, ellos fueron hasta incluso más inteligentes, porque bueno, como están acostumbrados a que los van echando de todas partes, pues lo vieron claro, dijeron, 1, no quiero que me acompañen a Bélgica, me voy por mis propios medios. 2, paso de irme en avión porque estaré fichado, porque yo lo que voy a hacer es volver en 6 meses, porque este es mi medio de vida y en Rumanía me muero de hambre, ¿vale? Es así, en Rumanía pasan hambre. Entonces, esto es lo que no nos cuentan los titulares de los periódicos, no nos cuentan los gitanos rumanos vienen aquí a España o vienen a un montón de sitios porque se mueren de hambre y no tienen otras opciones. No, esto no nos lo cuentan. Nos cuentan las fechorías que hacen algunos. Bueno, fechorías hacen muchos, ¿no? No solo ellos, ¿no? Bueno, os muestro nuevamente el vídeo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Ah. Sí, ¿no? Aquí.
A mí me hubiera gustado estar más tiempo allí trabajando con esta familia, porque yo estaba haciendo seguimiento a la familia, pero no pudo ser. El trabajo se quedó en esto. Ellos han vuelto, están en otro emplazamiento y, bueno, mi pretensión es en algún momento acercarme allí. Lo que pasa es que tengo que ir con alguno de los miembros de la familia, porque ser aceptado por los gitanos es difícil, ¿vale? Hay muchísima desconfianza, mucha suspicacia hacia nosotros, porque ellos se han visto muy perjudicados por nosotros. Vale. De este tema os quería comentar una cuestión técnica que yo creo que es importante, como, bueno, en el discurso que os leía Jesús, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos condiciona a los fotógrafos no es solo el estar ahí, ser testimonio, ¿no? Hacer buenas fotos, la postproducción también es muy importante. No solo a nivel de discurso y de qué fotografías seleccionamos, incluso el montaje que damos para que la narrativa sea coherente, sino que el tratamiento debe ser, de alguna manera, debe de atrapar a la gente, ¿vale? Porque al final estamos súper bombardeados de temas, ¿no? Y de fotografías. Entonces yo cuando, bueno, a mí me pilló, como os comentaba esto, yo ya tengo la tendencia de abordar todos los temas, aunque los temas que yo selecciono son atemporales, lo que sí que hago siempre es vincularlos con el panorama actual, porque de hecho todos los temas siempre están vinculados con la actualidad, de alguna manera o de otra. Se trata de buscar eso. Entonces, en este caso, al verme inmersa, o sea, era un tema de actualidad completamente. Entonces fue llegar a Barcelona y, bueno, pues los medios con los que yo estaba colaborando, enseguida pasarnos el material, ponte a escribir la historia, tal y cual, y, bueno, pues lo publiqué en color, no en blanco y negro. Sin embargo, pasado ese tiempo, esto nos pasa a algunos fotógrafos a veces, muchas veces tienes claro desde el principio el lenguaje fotográfico, ¿vale? El lenguaje fotográfico son muchas cosas, pero entre ellas escoger qué tipo de tratamiento vas a dar, si color o blanco y negro. Yo tenía muy claro que en Barcelona quería un tratamiento de color en blanco y negro porque a mí me recordaba muchísimo al modo en que se habían instalado y cómo vivían los inmigrantes del sur de España que habían venido a Barcelona en los años 50, 60, 70, que estaban viviendo en chabolas en la playa, Montjuïc y tal. Entonces, para mí, yo quería establecer este paralelismo y para establecerlo, el blanco y negro era para mí un recurso estilístico muy bueno. Cuando hice esta historia, todavía no había hecho la historia de Rumanía, aún no había visitado Rumanía. Y, por tanto, pues todavía no acababa de tener claro cómo vincular una cosa con otra. Poco después me fui a Rumanía. Necesitaba encontrar las respuestas de por qué vivían de esta manera. Yo no podía entender cómo me decían que eran felices y que vivían bien y que estaban contentos viviendo 10 personas en una caravana, 5 personas en cada cama. No podía entender, pues no sé, me parece como muy precario, ¿no? Y tener 18 litros al día para 50 personas me parece súper fuerte, ¿no? Y en cambio a ellos, pues les parecía bien, estaban acostumbrados, ¿no? Sí, se adaptaba muy bien al medio, lo que os decía, ¿no? Total que, bueno, pues nada, vámonos a Rumanía. La matriarca ya estaba en Rumanía, ya estaba al cargo de los nietos y para mí además era un reencuentro con ella y, bueno, pues nada, fantástico, me voy allí y en Rumanía pues descubrí lo que pasaba en Rumanía, pues realmente que en Rumanía están peor, ¿vale? El entorno natural es precioso. Es un entorno que si nosotros estuviéramos aquí en España estaría súper explotado turísticamente, pero aquello es lo que podemos entender como culo mundo, ¿vale? Nadie quiere estar allí, al borde de la frontera con la República Moldava. Nadie quiere estar allí. ¿Qué hay que hacer allí? Nada, aunque el paisaje sea maravilloso. Y en el fondo lo que les pasa es que se mueren de hambre. Entonces, es lo que les impulsa a salir. Tiene muchos hijos.
Entonces muchas veces no pueden llevarse a los niños, sobre todo cuando son tan chiquitos no se los pueden llevar. Cuando son un poco más mayores los incluyen en el negocio familiar. Yo con esta historia he tenido muchísimos conflictos éticos, un poco pues en base a los prejuicios, aunque he intentado no juzgarlos en ningún momento, ¿vale? Para poder entender por qué actúan de una manera o de otra. Sí que es verdad que hay cosas que te impactan constantemente, ¿no? Incluso viviendo con ellos, porque viví con ellos en Francia, aquí en Barcelona no era falta, pero es igual. Yo podía aparecer a las 5 de la mañana por la chabola y me podían decir, oye, pues túmbate hasta que nos levantemos. Y me tumbaba y a dormir también, ¿no? En Rumanía ya estaba viviendo con ellos, yo estaba compartiendo cama con ellos, igual que en Francia, ¿vale? Entonces empiezas a ver las cosas, eres espectadora y hay un choque cultural brutal. Como experiencia para mí ha sido muy buena. Tengo ahí unos diarios de campo en los que yo, aparte de hacer fotos, ir hablando con ellos, la observación que os comentaba antes, pues tengo de cada uno de estos viajes un diario de campo donde voy anotando todo lo que vivo, todo lo que veo y tal, y en algún momento esto tiene que ver la luz porque es muy interesante. Vale, entonces el trabajo de Rumanía lo que muestra sobre todo son los niños, que son los que están allí, abuelas, niños, y de tanto en tanto esporádicamente vienen los mayores y todo el dinero que han conseguido ahorrar vienen y ponen unos ladrillos más en una casa que se están intentando construir. Es verdad que se están creando clases sociales dentro de ese pueblo. Yo de momento me he concentrado en esta familia, que desgraciadamente mi familia, o buenamente, no lo sé, ¿vale? Son de los que ponen pocos ladrillos, porque los que ponen tantos ladrillos y construyen palacios, uno empieza a pensar que quizás pues, ha hecho ciertas actividades igual un poco ilícitas, ¿no? Y bueno, los niños, un poco para mí era qué quieren ser los niños de mayores, qué están viendo, qué esperan de la vida, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte, ¿no? Pues ver una niña que me decía, no, yo ya soy mayor, yo espero casarme en 1 año, 2 años, 3 años, mira, sé cocinar, sé hacerlo todo, ¿vale? Fue muy fuerte que varios niños me dijeran, yo espero ganarme la vida a través de las ayudas sociales del gobierno rumano. Y que otras me dijeran, no, pues yo viajaré a Inglaterra, Francia o Barcelona a la por favor. La por favor es mendigar, ¿vale? La por favor es mendigar. Es que son los trabajos que ellos conocen, que están haciendo los mayores, es un referente los mayores, ¿no? Entonces otros quieren ser chatarreros y el que más ya tratante de animales o incluso trabajar en la construcción, ¿no? Entonces no tienen más referentes, ellos van viendo que bueno, que desde que empezaron a salir, desde que empezaron su éxodo, pues están habiendo ingresos y por tanto sus vidas mejoran. Ahora ya no duermen en una habitación 8 y en la cama 7, no, 9, en la cama 7 y 2 en el suelo. No, ahora ya pueden dormir 5 en una cama y nadie duerme en el suelo. Entonces han mejorado, se pueden construir una habitación adicional, las condiciones siguen siendo deplorables y te caes de culo cuando ves aquello. Pero bueno, tú vas allí, haces tu trabajo e intentas un poco cómo mostrar y también cómo esas fotografías pueden inducir al cambio que os decía. Pero una de las cosas que yo he experimentado mucho con ellos es la impotencia, ¿vale? No me basta ya con presenciar, yo vengo aquí, ¿vale? Tengo un conjunto de fotos, cojo, publico, explico, hago una exposición, lo que os decía, agitar conciencias y tal, alguna agitas, alguna. Y bueno, ¿y luego qué? Al final esta gente sigue igual, ¿no? Entonces, para mí era muy importante poder efectuar un cambio en la educación, que es donde los mayores ya son mayores, ya están en una dinámica que difícilmente se puede cambiar. Pero con los pequeños, si consigues que lleguen a estudiar, cuanto menos que digo yo, sabrán leer y escribir y se podrán sacar el carnet de conducir, aunque sea para hacer de chatarrero con furgoneta y no con carrito porque no saben leer. Vale, os muestro lo de Rumanía, ¿vale?
Bueno, lo que os comentaba antes del lenguaje fotográfico, ahora que habéis visto los 3 trabajos, los 2 que tratan sobre el éxodo fuera de Rumanía están en blanco y negro, ¿vale? Que es esta vida que llevan. Y la de Rumanía, que en el fondo ellos lo que quieren es vivir en Rumanía, ¿vale? Fijaos que el título ya es Nómadas a la fuerza. Se les ha atribuido siempre a los gitanos, no ese nomadismo, no, ese espíritu, no, yo soy nómada porque me encanta. Mira, no, son nómadas porque toda la vida han sido rechazados, expulsados, toda la santa vida, ¿vale? En el momento que tienen oportunidades de aposentarse, se ha demostrado que son sedentarios, tan sedentarios como nosotros, ¿vale? Y eso es lo que ellos quisieran, ¿vale? Como os comentaba, este trabajo fue ganador del Premio Revela el año pasado. El Premio Revela era su primera edición y, ostras, ojalá hubieran más iniciativas como esta. Lo que ofrece, lo que permite, es que a partir de la denuncia social que hacemos los fotógrafos sobre una realidad determinada, se pueda arrancar un proyecto social que favorezca las condiciones de vida de esa sociedad, de ese grupo o de la realidad retratada. En mi caso, yo os digo que pues esa impotencia que tenía, pues para mí fue una oportunidad, no lo tuve claro, volví a contactar con la ONG que me había puesto en contacto con ellos en Barcelona y diseñamos un plan de refuerzo escolar y de escolarización en algunos casos aquí en esta región. Pasa que esta región es muy remota, entonces la ONG, es que no hay ONGs trabajando allí, la ONG con la que contacté, pues bueno, me dijo, mira, la cosa está muy mal como para que podamos llevar recursos allí, si tú sabes de qué manera diseñar un plan, pues vamos adelante. Y entonces establecimos, digamos, dos planes, ¿no? Uno en esta comunidad y otro en otra comunidad que estaba bastante cerca de Bucarest, con lo cual, pues para esta ONG era bastante más sencillo trabajar. Entonces, bueno, pues yo encantadísima de la vida, cuando el trabajo salió seleccionado entre los 5 premiados, pues contentísima. Entonces ya solo había que poner en marcha ambos planes, ¿no? Había una chica, la líder Romy, que era un referente en la sociedad. Es una comunidad de 2.000 miembros y esta chica pues despuntaba porque estaba estudiando Derecho, ya quería ser abogado, luchar por la defensa de los derechos humanos de sus congéneres. Además estaba trabajando en el ayuntamiento y era catequista. Bueno, aquello era magnífico, ¿no? O sea, tenía formación en docencia, vamos, ella está plenamente capacitada para encargarse de hacer ese refuerzo escolar, ese plan que habíamos diseñado. Bueno, mi sorpresa y la gran frustración que tengo yo frente a este proyecto es que una semana antes, o sea, cuando la llamamos para ofrecerle esto, hacía una semana que se había casado. Ella no planeaba casarse, ella no lo planeaba. De hecho, me había comentado que estaba evitando casarse y que estaba soportando muy bien la coerción social de los congéneres, porque tenía claro que en el momento que se casara tenía que dejar el trabajo, tenía que dejar los estudios, lo tenía que dejar todo. Y así fue. El impacto para mí fue brutal, ¿no? Porque de ver eso, ¿no? Pues un referente tan claro, pues nada, lo había dejado todo, ayuntamiento, derecho, y además a la semana siguiente se iba a Francia a buscar chatarra con su carrito. Y el marido, claro, por supuesto, el marido. Entonces, esta ahora es como mi gran cuenta pendiente. El otro proyecto se ha desarrollado durante este año, he podido visitar la comunidad y ha sido fantástico ver, bueno, las condiciones en las que viven en Rumanía. Los gitanos todos están exactamente igual, ¿vale? O sea, viven en unas condiciones deplorables, precarias, y su gran preocupación es que como hoy, ya no mañana, no, que como hoy, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues ver que puedes ayudar en esto está bien. La ayuda era para que el proyecto se realizara un año y finalmente la ONG se ha encargado de encontrar fondos para que el proyecto se perpetúe durante
no un año, no, 2 o 3 años más, con lo cual, por lo menos dices, bueno, sí que hay cierto tiempo para efectuar un cambio. Y bueno, ya está, no sé si queréis hacer alguna pregunta o continúo adelante. ¿Se nos va? Vale. Mira, Eva, estaba viendo el reportaje y lo que estabas diciendo, y entonces esa chica que se ha tenido que casar ahora, bueno, se ha casado, entonces todas estas cosas que estáis haciendo, que es interesantísimo, además me encanta estéticamente, todo este último trabajo es estéticamente bellísimo, pero también esa labor de cambio que queréis hacer, ¿cómo es posible que se pueda hacer si las tradiciones de ellas, por ejemplo, eso de casarse tiene que dejarlo todo, eso no se puede cambiar? Está claro, habría que respetarlo. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio? Pero yo no entiendo esa doble faceta. A ver, el cambio está sucediendo, pero el tanto por ciento de cambio es que es bajísimo. O sea, hay casos contabilizados, pero es que estamos hablando igual de un 1%, ¿sabes? Entonces, tan bajo que igual en una comunidad no tienes ninguna de estas personas que realmente llegan al ámbito universitario. Todo eso es muy curioso porque todos los casos que conozco, y en Barcelona también, toda la gente que se ha formado luego revierte todo su conocimiento para defender a su comunidad, porque son una comunidad muy cerrada y muy férrea, y realmente necesitan eso, necesitan líderes que los defiendan, que defiendan sus derechos frente a nuestra sociedad. El problema es que nuestra sociedad no reconoce su idiosincrasia, intentamos que sean como nosotros, no aceptamos la diferencia. Entonces, es un cambio que no puede ser efectuado de forma inmediata, ¿vale? Es un cambio que se va a dar muy paulatino y de generación en generación. En ese sentido, sí, no podemos esperar grandes resultados a corto plazo. Vale. Sigo. Hola Eva, para darte la enhorabuena por el buen trabajo. A mí me ha emocionado muchísimo porque yo soy rumana y conozco cómo viven la gente allí, y también porque conozco y he tenido la alegría de conocer a muchísima gente gitana, rumana, que estudia y que se empeña a desarrollar maneras de ayudar a los demás gitanos. Es un problema muy grande de mentalidad, y claro, y en Rumanía y en todos los países miramos a los gitanos con mucho prejuicio, y tenemos que aprender a tener la mente abierta. Mi pregunta es, yo no sé cómo están vistas las otras comunidades gitanas de otras nacionalidades aquí, y me interesaría saber si hay mucha diferencia entre ellos, y si se ayudan ellos mismos, o cómo, porque yo sé que en Rumanía no hay muchísima gente que venga del exterior, y menos gitanos que vengan a Rumanía, no hay gitanos rumanos y nada más, y sería interesante saber tu opinión, porque como has vivido con ellos. Y además conozco otras comunidades. Aquí os estoy mostrando este trabajo, pero he podido visitar otras comunidades y tal. Y además, dentro de lo que es ser gitano, dentro hay muchos subgrupos, ¿vale? Y cada subgrupo tiene tiene una tradición distinta, y hay diferencias en todos los aspectos. Yo he observado aquí, por lo menos en Barcelona, ¿vale? Hay dos olas inmigratorias de dos lugares, de dos procedencias distintas, y los hábitos que tienen son distintos. Están los chatarreros que vienen del norte, y luego están los que trabajan en la construcción, que vienen de la parte más cercana a Bucarest, de Chandarei, ¿vale? Entonces, estos de Chandarei no pueden ni ver a los del norte, a los de Vaslui. ¿Por qué? Pues porque, claro, estos vienen y, digamos, se insertan en la sociedad. Han estado trabajando, ahora muchos han tenido que ir porque, claro, o sea, la crisis les ha echado del mercado de la construcción. Pero, claro, el estigma, ¿no? Y este estereotipo, este prejuicio extendido les estaba salpicando también a ellos, ¿no? Las actividades estas de la chatarrería se les atribuían también a ellos, entonces no los podían ver. Luego te puedo decir, los gitanos españoles, muchos no pueden soportar a los gitanos rumanos,
O sea, sigue habiendo esta xenofobia, sigue habiendo entre los diferentes grupos, porque es que en el fondo, o sea, es lo que os comentaba, el ser humano acaba rechazando a todo aquello que ve como una amenaza para sí mismo, ¿sabes? En Bulgaria, no sé si da tiempo de que lo proyecte, luego, a partir de aquí, pues bueno, un aspecto que me interesaba mucho era lo de los casamientos de las chicas, porque las casan muy jóvenes y además utilizan unos términos muy fuertes, para mí son muy fuertes, compra y venta, ¿vale? Entonces, sí, yo he vendido a mi hija, sí, yo comprar novia para mi hijo, ¿cómo? Comprar. Son personas que hablan bien nuestro idioma y han decidido utilizar esta traducción. Entonces, bueno, supe ya de hace años que había una tradición en Bulgaria de un subgrupo romaní, los Kalaitji, que además es el grupo más adinerado de todos los gitanos en Bulgaria, en el que no solo, o sea, hacen esta transacción mercantil, sino que organizan unas ferias donde las mujeres van allí a ser expuestas y los chavales van pues a elegir un poco. Entonces informan a sus padres y los padres informan a los padres de la chica, oye, mira, os vamos a ofrecer tanto dinero. Pues las cantidades pueden ir de 1.500 euros a 10.000 euros. Imaginaos, en una sociedad como Bulgaria, que el salario medio son 112 euros, ¿vale? Entonces me fui a Bulgaria después de esto a retratar esto. Ya si nadie tiene ninguna más pregunta, cojo y os muestro el trabajo de las princesas en venta. ¿He contestado a tu pregunta? ¿He contestado a tu pregunta? Vale.
Bueno, yo cuando fui a hacer este tema, lo que necesitaba era hablar con las mujeres, hablar con las chicas casaderas, con las que se habían casado y saber realmente qué pensaban de esta tradición. Bueno, además necesitaba constatar si realmente el término compra y venta, tal como lo entendemos nosotros, es como lo que están haciendo. Es un poquito más complejo, pero al final es eso. A ver, se podría un poco hacer una analogía con la dote, se podría, pero en el fondo son los muchachos los que escogen, son los que ponen el precio, y si viene una familia que ofrece un muchacho con un precio superior, se la lleva ese, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, la labor mía era hablar con las chicas. Entonces, bueno, encontré todo tipo de casos, desde la que estaba revelada y me explicaba pues sus maneras de... O sea, me explicaba, es imposible rebelarse en esta sociedad porque es demasiado cerrada, pero bueno, mi rebelión la llevo de esta manera, nunca me arreglo, bueno, se hace un poco la estúpida, ¿no? Y tal, de esta manera pues genera el rechazo. Luego pues también habían casos de fugas, también casos de mujeres divorciadas, y un poco fue el enfoque, ¿no? que vi. Incluso había muchos hombres que estaban rebelados, ¿no? Y que incluso me llegaron a decir, es que esta tradición es estúpida, yo me niego a pagar por una mujer, yo quiero casarme por amor, ¿no? Y bueno, pues desarrollé este trabajo. Mi intención es, dentro de unos años, esa niñita que ha quedado ahí al final, ese bebé, que es el bebé de Paulina Dimitrova, la chica que sostenía la foto en la que se muestra cómo se casó, esa chica se casó con 13 años y su niñita es esta del final. Pues bueno, me gustaría volver dentro de 10 años o 12, cuando esta niña tenga 12 o 13, y ver qué pasa con ella en estas ferias, ¿vale? ¿Da tiempo de que muestre un par de trabajos más o no? ¿Cómo lo ves? No, justito. Ah, vale, pues venga. Y si no hay preguntas, pues muestra uno. Vale. Y así descansan. Vale. ¿No hay preguntas? Lo que queráis hacer ahora, ¿no? ¿Sí o qué? Vale, pues venga, tiramos adelante. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Durante un tiempo estuve trabajando en Barcelona con la comunidad pakistaní y, bueno, en principio trabajé con toda la comunidad, un poco explorando pues cómo ellos se habían aposentado en nuestra sociedad, en el fondo seguían manteniendo, o sea, vivían como una especie de burbuja al margen también de nosotros. Y bueno, además, pues el hecho de ser mujer, en mi caso, por ejemplo, y es una cosa que he observado, ¿no? Los hombres se acercan más a los hombres, las mujeres nos acercamos más a las mujeres. Entonces acabé desarrollando una historia, Vecinas Invisibles, sobre pakistaníes en Barcelona. Bueno, la cuestión es que, estando un poco en ese mundillo y tal, supe de que existía una sociedad única, los Kalash. Este es un tema muy antropológico, yo os lo digo. Que existían allí en unos valles, confinados en 3 valles, al lado de la frontera de Afganistán, en pleno territorio talibán, donde están habiendo un montón de incursiones constantemente, hay guerrillas y tal, es diario. Yo pasé por allí y me pilló, ¿vale? Pero yo tenía mi objetivo, me quedé muy pillada con esta sociedad, ¿no? Quería conocerlos, saber cómo todavía sobrevivían. Muchísimos humanistas dicen de que esta sociedad estaba abocada a la extinción. Y bueno, pues un poco con esta pretensión de conocer qué pasaba, me acerqué allí. Entonces, una de las cosas que me encontré al llegar allí, bueno, me fui allí primero me acogió una familia cristiana de un amigo mío pakistaní, y luego ya pues me fui hacia el norte, yo por mi cuenta, todo con una red de contactos que me había hecho desde Barcelona. Y cuando llegué a estos valles, lo primero que me encontré fue que los hombres, me decían, los hombres, las mujeres no, los hombres decían, our women are free, nuestras mujeres son libres. Las mujeres no lo decían, lo decían ellos. Entonces había, digamos, como este constructo social de cómo eran las mujeres, pero ¿por qué? Porque en aquellos valles las mujeres eran supuestamente libres en contraposición
con las mujeres vecinas musulmanas que tenían que ir con la dubata y muchas otras con el burka, ¿vale? Entonces, claro, entrar allí, bueno, era un cambio, las mujeres pueden decidir con quién se casan, pueden decidir si se quieren divorciar y eso no supone un estigma, pueden hablar con cualquier miembro varón, no tiene por qué ser familiar, entonces todo eso les atribuye una libertad, pero en el fondo de libres nada, ¿vale? Es una sociedad que, aunque animista y tal, bueno, tiene una serie de creencias en las que divide la sociedad entre pureza y impureza, y la mujer está ubicada en el lado de la impureza, ¿vale? Entonces, fue un poco eso, el trabajo que desarrollé fue constatar que en realidad no son mujeres libres, son unas esclavas del trabajo, trabajan muchísimo más que los hombres, una vez al mes cuando tienen la menstruación tienen que asistir a unas casas donde están confinadas, no os creáis, yo la acabé viendo hasta la parte positiva, aquello que decíamos, ¿no?, de ponerte en la piel del otro, yo decía, hostia, si tuviera la suerte de que aquí en España pudiéramos ausentarnos del trabajo una semana, meternos ahí en una casa con las amiguitas, ¿no?, y descansar sería fantástico, pero no, o sea, la realidad es que no, o sea, están completamente condicionadas. Entonces, bueno, paso el trabajo, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora es el momento. ¿Nadie se anima? A la hora de elegir el lugar donde vas, todo empieza siempre en casa. ¿Cómo decides el sitio?
¿cómo te haces un poco a la idea de decir, buscar los contactos o ya una vez allí buscas el contacto? No. ¿Te informas un poco también sobre la forma, la cultura y la idiosincrasia de la gente una vez que llegas allí para que el choque cultural no sea tan grande? Sí. Busca grupos aquí en nuestra sociedad para que un poco te introduzcan en la sociedad allí. ¿Cómo se hace todo a la hora de elaborar un trabajo? Es como lo has dicho, o sea, intento todo lo que pueda hacer desde aquí mejor. Intento tirar de contactos de aquí que me pasen contactos de allí. Intento documentarme al máximo, pero te puedo decir que a veces documentándote al máximo se te escapan cosas. O sea, yo, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Esto de lo de las mujeres libres del Pakistán, eso fue cuando llegué allí, fue el primer impacto que me creó y eso fue nuevo. Pero en cambio sí conocía, yo no sé, esta cultura es complejísima, yo no os voy a contar ahora cómo funcionan, pero yo la conocía bastante bien. Lo que pasa que, si miras de ligarlo, todo aquí. Igualmente, a veces te queda alguna cosa suelta, ¿eh? Te queda alguna cosa suelta y cuando llegas allí empiezas a buscar. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Bulgaria para hacer el tema este de las princesas en venta, tenía el contacto de una periodista y tenía una supuesta periodista que me podía acompañar, pero que finalmente no me pudo acompañar. Entonces, yo tenía un problema porque en Rumanía, más o menos, como es una lengua latina y lo poquito que he aprendido de aquí, me puedo manejar. Pero en Bulgaria no, o sea, imposible, necesitaba ir con un traductor. Entonces, en realidad, para mí lo ideal era, yo al final trabajo sola, para mí lo ideal es ir con un periodista, que el periodista haga su labor, yo hago la mía, fantástico, los dos vamos juntos y tal. Yo hasta el momento no he encontrado un periodista que se quiera poner la financiación antes de coger y recibir, ¿entiendes? No he encontrado, que no quiere decir que no los hayan, vamos, no se ha cruzado por mi camino. Entonces, finalmente, ahí, por ejemplo, tuve que improvisar, no empiezas a tirar de todos los contactos. Tú tienes lo que te decía, plan A, plan B, plan C, plan D. Entonces, empecé a tirar de varios contactos que tenía y finalmente encontré a una periodista que iba a cubrir la historia y me fui con ella. Y me fue fantástico porque todas las entrevistas que hice, pues ella era como mi fixer, traductora, era todo. ¿Sabes? O sea que en el caso en el caso de Pakistán, yo estaba también con gente. En el caso de Pakistán, tuve un fixer que me lo recomendó Roberto Lozano, que es, no sé si lo conocéis, pero ahora acaba de dar a la luz un documental sobre los fotoperiodistas españoles que están trabajando en zonas de conflicto, que es Roberto Lozano. Y el documental se llama Los ojos de la guerra. Si podéis conseguirlo, vale la pena. Pues este videodocumentalista estuvo también en estos valles y fue el que me recomendó el fixer. Es decir, o sea, tú empiezas ahí a buscar, a dar voces entre los contactos y al final encuentras a alguien. Supongo que una vez que llegas al sitio, tú ya llevas la idea de cómo quieres hacer tu trabajo, pero lo que te encuentras, o por lo menos qué pretendes hacer, pero cuando llegas allí te encuentras con una realidad totalmente diferente y tienes que cambiar completamente todo lo que pensabas hacer. Exacto, es que hasta que no llegas al lugar, yo por lo menos, ¿sabes? O sea, coger y decir lo que te decía, un lenguaje fotográfico sin estar allí, soy incapaz. A priori soy incapaz. Entonces, cuando estoy allí ya acabo de decidirlo, ¿vale? Sí, o sea, hay un factor de descubrimiento muy importante que yo creo que es la magia, en parte también, de estos trabajos, porque si no... Sí, yo ahondando un poco en el tema este del lenguaje, ¿no?, que nos has hablado, te quería preguntar sobre precisamente eso, la elección de blanco y negro color. Has mencionado antes que en el caso de la comunidad rumana, ¿no?, era según el éxodo o si estaban allí, ¿no? Y te quiero preguntar si realmente esa es la motivación o... Bueno, imagino que habrá muchísimos más temas, ¿no? Pero... Sí, hay muchísimos más factores. O sea, si os enseñara ahora las fotografías del tema de Francia, de los gitanos, en color, yo creo que os caéis un poco de culo. Porque, claro, la chatarra, la grasa, cómo visten ellos con unas disparidades de colores tremendas. Todos los elementos de color que
en ciertos temas te pueden ayudar a enfatizar una idea, en este caso era todo lo contrario, ¿sabes? Distraían. Entonces fue pasarlo al blanco y negro y decir, hostia, primero, homogeneidad en todas las fotos. La grasa ya no molesta, ¿vale? Es así, en blanco y negro la grasa no molesta, en color molestaba muchísimo, ¿vale? Pero no, o sea, primero fue la idea un poco de mantener la coherencia con el trabajo de Barcelona, porque te digo que yo hasta que no me fui a Rumanía no tuve claro que la triangulación tenía sentido y que ya no era un tema local de Barcelona, sino un tema universal, la diáspora rumaní, ¿vale? Hola. A mí me gustaría plantearte una cosa, independientemente de que es necesaria la denuncia y el fotoperiodismo, yo creo que a mí lo que más me interesa, sobre todo en la fotografía documental, es que me descubran temas y situaciones que eran para mí desconocidas, ¿no? Como este último y el anterior de Bulgaria. ¿No crees que ante un mundo tan saturado de imágenes y que, por ejemplo, hemos visto miles de reportajes de Palestina que son necesarios, o de Palestina o de cualquier conflicto o de cosas más cercanas, es necesario una fotografía documental que explore situaciones que sean desconocidas y que... Yo por lo menos es lo que más valoro de la fotografía documental. Personalmente te digo, a mí me encantaría irme al Sáhara, pero mientras que no tenga claro qué puedo aportar de diferente de lo que se ha hecho hasta ahora, no voy a irme al Sáhara. Porque para mostrar lo que ya han mostrado otros, o cojo y me busco un lenguaje fotográfico completamente diferente. O sea, es lo que os decía, creo que tenemos que aportar algo diferente, porque al final, para mostrar lo mismo, ya hay infinidad de trabajos y además buenísimos. Es que, por ejemplo, a mí, hablando de Palestina, lo último que más me ha flipado ha sido un reportaje de surf en Palestina. O sea, que es algo como ¿sabes? Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve en Pakistán, que es una cuenta que tengo pendiente, ¿no? Lo que decíamos antes de los prejuicios, los condicionamientos, los estereotipos que nos marcan los medios de comunicación, ¿no? Ostras, pues, oye, igual hacer un tema de gente comiendo en McDonald's en Pakistán, pues es de lo más interesante, ¿sabes? O sea, lo último que te imaginas es que van al McDonald's, ¿sabes? Porque te han metido en la cabeza que todo el día van armados ahí, ¿sabes? Con bombas y se van tirando en todos los mercados, ¿me entiendes? Pero claro, hay muchas cosas, ¿no?, que tienes que valorar, ¿no? Ese sería esto que te digo, un tema igual más sociológico. Hay que buscar también que ese tema acabe teniendo salida, ¿sabes? Porque en el fondo tenemos que hacer un equilibrio entre esa exploración, lo que podemos denunciar o mostrar o informar, pero a la vez cómo podemos recuperar ese dinero que nosotros hemos puesto inicialmente. Entonces ahí tienes que hacer una valoración, ¿no? Es un poco complejo. Y después la última apreciación, tu trabajo en color me parece que... El blanco y negro es bueno, pero ya el color me parece que es muchos peldaños por encima, vamos. Por lo menos mi opinión, vamos. Vale. Sí, vale. Y el descanso será de 10 minutos, no de 20 esta vez, ¿vale? Porque lo que no quiero es que tengamos que salir a las 3, sino como mucho, a las 3 menos 20, ¿vale?